Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Mi nombre es Franco Pese. Estamos iniciando este diálogo entre hermanos. Ya sé, me vas a decir, diálogo entre hermanos y no está nuestro hermano Franz. ¿Dónde está nuestro hermano Franz? Bueno, lo tenemos ahí oculto en un rinconcito. Hoy nos toca hablar de un tema dificilísimo, el tema de la salvación. Y un tema que está muy en boga en este momento porque muchas de las religiones no católicas hablan de esto que para la Iglesia Católica es dogma de fe, que fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿No es así? ¿De qué manera hay que tomarlo? Bueno, hoy lo vamos a tratar con nuestro hermano Franz Agustín Hidalgo, que está del otro lado, en Costa Rica, y a quien saludamos. Hola Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Franco. Un gusto, un placer estar aquí contigo compartiendo nuevamente y con todos nuestros hermanos que nos siguen y nos escuchan desde diversas partes del mundo. Pues, en verdad, un verdadero placer. Y hoy es un tema que para muchos lastima. Para muchos dicen, ¿cómo que solo la Iglesia Católica? Bueno, no sé, yo no quiero que ninguno de nuestros hermanos no católicos se sienta ofendido. Lo que yo hoy quiero es que ellos entiendan que si están despreciando a la esposa, el esposo posiblemente se va a sentir mal y no va a querer recibir. Entonces, hay muchos. Antes le daba un ejemplo de una maestra que enseña en una escuela oficial, una maestra que te da clases en la casa. Si no tienes un documento que garantice a esa maestra, pues puede enseñarte todo que tenés que hacer los exámenes con la escuela oficial, ¿verdad? Más o menos por ahí quiero entender y quiero que se guíe el tema de hoy el tema. ¿Qué te parece, Franco? Me parece muy bien. Acá no solo es no aceptar a la esposa, a la iglesia. Yo creo que hay algo un poco más profundo que no se deja ver, o que mejor dicho, está oculto en un montón de cosas que no son ciertas, que es el tema de la verdad, Franz. La verdad. Porque con esta cuestión es como se está escuchando hoy. Por ejemplo, el love is love, que lo estábamos por tratar en otros programas de otra índole, esta cuestión del amor por el amor, y entonces en el nombre del amor cualquier cosa vale. El tema de la verdad está pasando algo similar. Esta cuestión de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y como yo digo que Jesucristo es mi Señor, digo, la lengua, digo que Jesucristo es mi Señor, ya está, ya vivo en la verdad. Este tema, este tema que ambos sabemos que no es así, me parece que sería como un punto de inicio para poder meternos de lleno en esta cuestión de esta afirmación, ¿no? De si fuera de la iglesia no hay salvación y por qué. Esta cuestión de la verdad, Franz. Eh, yo recuerdo una cita que está en Juan capítulo 8, la voy a leer, no sé por qué el Señor me la marca, la vamos a leer juntos. Juan 8:31. Yo Claro, tengo, hoy te digo, tengo una Biblia Reina Valera. Mirá, fíjate, increíble. Yo que uso la Biblia excelente. católica, hoy la traje para no, bueno, para que no me digan que uso una Biblia católica. Tengo la Biblia Reina Valera, edición 2000. Eso sí, no es la 1960, edición 2000 si se puede ver ahí. Bueno, Perfecto. dice lo siguiente. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dice esta traducción. O sea, para poder ser verdadero discípulo de Jesucristo hay que ser fiel a la palabra, fiel a lo que Él manda. Fiel a lo que Él manda. Ahí estaría la cuestión, Franz, de la verdad. Ahora, Jesús
envió una jerarquía, dejó unos apóstolos, esto ya lo hemos hablado, esta jerarquía a la que envió, a la que, a la que formó, a la que le enseñó, a la que eligió, la envía para algo. Es lo mismo escuchar lo que enseña esta jerarquía que escuchar lo que enseña otra persona que toma esto y se le ocurre decir cualquier cosa. Jamás, jamás. No, no. O sea, es lo que te digo. O sea, yo no puedo agarrarme de quien no tiene esa autoridad. ¿Por qué? Porque me enseña cualquier doctrina, discúlpenme la expresión, cualquier tontería. O sea, no es posible que hoy en día 70.000 sectas estén predicando muchas cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la verdad? Volviendo a Juan 17:22, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, ¿por qué se predican tantas cosas? ¿Cuál es la verdad? Solamente hay una depositaria, y esto lo dice Timoteo en la primera Timoteo 3:15, que es la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, yo quisiera que nuestros hermanos entiendan este detalle. Cristo dejó una iglesia, eso no hay duda. Mateo 16, sobre esta tierra edificaré mi iglesia. O sea, habla de una iglesia, no dice mis iglesias. Esa iglesia, ¿cómo se reconoce? Esto no lo hablamos antes, pero se me viene a la cabeza. Hechos 1:15, que es donde está María con los apóstoles, esa iglesia que está esperando el Pentecostés, esa iglesia que recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos aclara que está María, la Madre del Señor, una iglesia que tiene María. Es lo que dice Efesios 3:21, que creo que sí teníamos una placa ahí, que nos dice que es en la iglesia donde se le da la gloria en Cristo Jesús. Gracias. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por toda la generación y para siempre. O sea, hay una iglesia donde se le va a dar. Y esa iglesia es la que mantiene la verdad. El resto tiene una serie de problemas, una serie digámoslo así, defectos en su doctrina. ¿Y es por qué? Porque vienen apareciendo 1500 años después, agarrándose de una serie ¿cómo se le dice a esto? De dogmas propios de ellos, que la iglesia era esto, que la iglesia era aquello. La iglesia nunca cambió la doctrina. Hay un momento en que la famosa reforma protestante con Lutero, en que Lutero no pelea la doctrina, Lutero pelea los abusos que se están dando y que son ciertos. Pero la iglesia no cambia la verdad, en ningún momento cambió la verdad. Entonces ellos simplemente desconformes, porque sí había muchos abusos que el único bueno de la reforma protestante fueron corregidos, fueron ordenados, pero se generó la primera gran división. Al darse esta división, al darse la famosa doctrina de solo la Biblia, de solo la fe, entonces empezaron a derramarse por el mundo un montón de doctrinas, perdiéndose para los que se fueron la verdad. Lutero mismo decía que el Papa tenía autoridad. Lutero mismo creía en la Virgen María. Lutero creía en la mayoría. Bueno, lo único que Lutero empezó a pelear ahí es que yo no tenía que pagar por salvarme. Y eso sí, por la gracia de Dios somos salvos. Y se agarraron de esta palabrita, por la gracia de Dios, para decir que yo puedo interpretar todo a mi manera, todo a mi gusto, que pues sí soy salvo. No sé si me explico. De aquí precisamente se pierde esa verdad que está proclamada en la palabra y que está proclamada en la tradición de la iglesia, en el magisterio de la iglesia. Y una cosita más, perdóneme que me esté extendiendo. Esta verdad que ellos quieren
utilizar como única, pero es nada más lo que ellos consideran su verdad, pues, ¿qué hace el Señor? Ya no, Dios dice, es una verdad que no es correcta, se salieron de la palabra. Y tenemos varios pasajes, Franco, varios pasajes que lo justifican y que nos pueden dar claridad. Recordemos Juan, capítulo 1, del 5 al 7. Voy a proceder a leer la noticia que hemos oído de él y que nosotros anunciamos es esta: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. O sea, decimos que estamos en comunión, pero estamos separándonos de él, no estamos, en realidad no están en comunión. Hay Estamos bajo otra, una verdad que nos interesa. Dime. hay otra cita que mientras ibas hablando yo estaba buscando, que ya hemos también hablado en alguna oportunidad, que está en la misma carta, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 24, que Juan es como que vuelve a repetir lo mismo, porque dice que lo que habéis oído desde el principio, esta cuestión del oír, esta cuestión de la predicación, que lo va a decir Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10, que no se contradice con lo que enseña Jesús, o sea, vayan, bauticen y enseñen, o sea, la predicación, la predicación. Esta cuestión que es lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros. Nosotros vemos cuando hablamos muchas veces en lo personal con personas que se salieron de la iglesia, siempre te dicen esta cuestión de que no conocían la verdad y ahora la conocen, de que estaban en las tinieblas y ahora están en la luz, pero oh casualidad que se fueron escuchando otra predicación, otro anuncio. Y eso es contrario a lo que enseña toda la palabra, porque estamos viendo dos citas. Vos dijiste lo mismo, lo que habéis oído. Dice Juan un capítulo después, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, no te vayas a escuchar otra idea, no te vayas a escuchar otra verdad. Te tenés que quedar Que y no eso... te dice, no dice lo que ustedes lean en la Biblia. No Exacto. estaba hecha. Lo que ustedes lean, no dice lo que ustedes lean en las escrituras tampoco. Lo que ustedes escucharon, ¿quién predica? Ahora, yo no puedo hacerle caso a alguien que viene, se lee la Biblia y dice, yo soy un maestro de la Biblia porque ya me la leí y aquí dice esto, esto y esto. Una de las cosas, Franco, que muchos no entienden y que muchos le achacaban a la iglesia, era que la iglesia le prohibía leer la Biblia, cosa que es falso. O que como solamente la iglesia tenía la Biblia, no se la explicaban, cosa que es falso. Imagínate que la imprenta fue a partir de 1450 y Lutero viene con esto 1419, perdón, 1519 a 1520 más o menos, donde el conflicto se hace más grande y ya había Biblia. Es que Lutero leía la primera Biblia en alemán, no, eso es mentira. Tal vez en alemán sí, pero no en otros idiomas vernáculos. Ya existían algunas Biblias y se estaba transmitiendo. Pero volviendo al caso, ¿por qué es que se cree que la Biblia se prohibía? No es que prohibía, es que tenía que enseñar conforme a lo que era la cultura y el pueblo judío, la doctrina que Cristo enseñó. ¿Por qué? Imagínense, yo no sé en tu país, aquí los cabritos existen y todo, pero no es una carne común que se coma. Entonces nos dicen que el cordero, que aquí, que allá, pero aquí no se come cordero, tengo que ir a matar un cordero, mejor matamos un toro, que la carne es más rica. Pongo ejemplos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había que explicar todo el contexto del pueblo judío para poder comprender el sacrificio de Cristo. Había que explicar. A mí me gusta la frase de San Jerónimo
que el Antiguo Testamento es como la flor. La flor tiene que morir para que salga el fruto que es el Nuevo Testamento. Me fascina eso porque tenemos que partir del Antiguo Testamento para comprender el mensaje de salvación en Cristo. Si se oye un chiquito hablando es mi nieto y ojalá si lo llego a Quiere salir, Pero bueno, salir en escena. anda jugando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa gente agarra y se lee el Nuevo Testamento y no conoce el Viejo. No conoce la flor que da el fruto. Si tú caminas por un árbol y no conoces el árbol, ves la flor, no lo conoces, no sabes qué es. Pero si lo conoces, esa flor es la que origina el mango, es la que origina el aguacate, etc. Pero si no la conoces y no conoces nada, sigues igual. Entonces, por ahí está todo eso. Todo lo que viene en el Nuevo Testamento viene prefigurado en el Antiguo. El pueblo de Israel es ahora la iglesia. El pueblo de Israel era el que cargaba la oración y la salvación para la humanidad a través de la promesa de Abraham. Ahora no es el pueblo de Israel, ahora es la iglesia. Y esa iglesia es la que recibe la verdad, la que recibe el anuncio de la palabra de Cristo y por tanto aquella que fue enviada a predicar es la que tiene que predicarlo. No porque yo agarré la Biblia y le diga a mis sacerdotes, padre, usted está equivocado porque aquí la Biblia dice esto. Si se demuestra con magisterio, de acuerdo. Pero no porque usted leyó y aquí dice, porque todo ese montón de detallecitos son los que hacen que hoy muchos hermanos protestantes, porque ahí sí son protestantes que protestan sin conocimiento alguno, se agarran tristemente, hacen su propia iglesia, hacen su propia doctrina, y lo que hemos leído de Juan, lo que oyeron desde el principio, no me importa lo que escucharon, me importa lo que yo creo, y lo que yo leo. Solo hay una iglesia, y lo que yo leo. Sí, es que muchas veces ni eso, porque entonces ahí tenemos esa tristeza, Frankie. Tal cual. No sé si... Sí. Pero por eso es que es importantísimo que sea la iglesia la que oriente, la que enseñe, la que predique la palabra. Porque hay otro detalle. Ellos dicen, estamos predicando según el mandato de Cristo, pero ese mandato se lo dio a sus discípulos, no se lo dio a todo el mundo. Franz, no quiero que se me pase esto porque un hermano que nos sigue, que no es católico y nos sigue, y lo primero que me dijo cuando vio la plaquita del programa de hoy, me dijo que no se les pase Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16 al 19. Lo quiero leer y quiero que podamos ver si lo podemos analizar juntos a la luz del magisterio, no a la luz de nuestro pensamiento, sino a la luz del magisterio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Esto es palabra del Señor, Franz. Ya la vamos. El que cree en Él. A mí a veces esa palabrita es la que esa gente no quiere entender, esa gente no busca, porque hasta los diablos, hasta los demonios creen en Jesús, pero no siguen su palabra, ¿verdad? Yo quedé con eso porque él me dio a mí un día todo esto y me tiró hasta todo el verso, hasta el 29. Porque aquí está hablando Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? El famoso pasaje de Nicodemo que va a buscar a Jesucristo y a hablar con él a escondidas. Habla un poquito más atrás de que no naciere de nuevo, que por cierto aquí está hablando del bautismo. Mucha gente no le quiere entender que
bautismo. Primero yo me voy a la sintaxis. ¿Qué es creerle a Dios? ¿Qué es creerle a Jesucristo? Es hacer su voluntad. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y entonces dice por acá, porque sigue adelante, y él me lo dictó hasta el 29. Porque algunos le dicen a Juan que están bautizando con Jesús otros. Y entonces, ¿cómo es eso? Y Juan le responde algo muy bello. Dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, pues mi gozo está cumplido. Yo uso mucho este término. Si me están despreciando a la esposa, yo como esposo no voy a estar contento. Y aquí la misma palabra lo dice. El que tiene la esposa del esposo y el amigo se goza con el esposo. O sea, nadie puede amar a Cristo y creerle a Cristo si está despreciando a su esposa, que es la iglesia que hemos venido dando. Eso empezando por ahí. Creerle a Jesús es hacer lo que Él dice. Y hay varios mandatos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, a los que creen, se bauticen, serán salvos, dice Marcos. Mateo dice, bauticen y después prediquen. Y entonces por ahí ya tenemos las dos secciones del bautismo. El otro mandato, hagan esto en memoria mía, cuando habla de la Eucaristía. El otro mandato, como el Padre me envió, así yo los envío, a quien perdonen los pecados, los sean perdonados. Entonces, vea que son una serie de mandatos que son la base de lo que es la iglesia de Jesús, y que esa base se da en los apóstoles. Apóstoles enviados, ese es el título, el significado de la palabra apóstol. Y Jesús lo mandó a ellos, no mandó a todo el mundo a perdonar pecados, aunque todos debemos perdonar a nuestros enemigos. No mandó a todo el mundo a bautizar, no mandó a todo el mundo a predicar, ni mandó a todo el mundo a hacer la Eucaristía. Fue específicamente a sus apóstoles. Ellos toman la iglesia y replican hacia el laico. Esa es la primera parte de esto. El que yo creo en Jesús, sí, pero demuéstrenlo cumpliendo con su palabra. ¿Me explico o estoy confundiendo? Mira, yo lo relaciono, siempre trato de bajarlo a lo que más se pueda bajar para el sentido común, porque es muy difícil que una persona que se fue pueda entender la magnitud de la equivocación, porque se aferran a equivocaciones, a excusas. Es como cuando uno se autoexcusa, se autopone excusas para decir no estoy equivocado, no estoy equivocado. A veces que ves que siempre la culpa la tiene el otro. Y entonces es como que siempre trato de buscar algo como para ver si lo pueden comprender. Yo siempre digo, el creerle a Jesús, pongámoslo en el plano de un matrimonio, por ejemplo. Es como decir, yo a mi mujer la amo. Mi señora se llama Noelia. Noelia, yo te amo, te amo, te amo. Pero mira, esta noche yo me tengo que ir a dormir de Martita. Porque, viste, Martita es una amiga, está sola, pobrecita, necesita de compañía. Y, pero vas a dormir con ella. Y sí. ¿Y pero cómo? ¿Me amás? Sí, yo te amo. Pero me voy con Martita. Y pasado con Juanita, y el miércoles con qué sé yo, con quién, y el jueves no sé con quién, pero yo te amo. Esta cuestión de que con el criterio o con la solución del te amo vale todo. Y en el yo creo, le creo a Jesús, pasa lo mismo. Es una cuestión de yo te creo, pero después hago la mía. Porque Jesús dice, confiesen sus pecados, pero yo digo que no. Jesús dice, el someterse a la jerarquía, pero yo digo que no. Entonces es lo mismo, es decir, es como un adulterio encubierto, ya no con mi esposa,
sino con la esposa de Cristo, que es la iglesia. Yo tengo una cita que ahora me encontré del Papa Benedicto XV, Sí. en la encíclica Advertissimo Apostolorum, dice algo muy interesante. Tal es la naturaleza de la fe católica, de la fe universal, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida como un todo o rechazarse como un todo. Esa es la fe católica, que a menos que un hombre crea con fe firmemente, él no podrá ser salvado. Y ya que me pusiste la plaquita, voy a leer la del Papa Pío XI, en la encíclica Mortarium Animus. Por sí sola, la Iglesia Católica mantiene la oración verdadera. Este es un puntico que lo hemos hablado con relación a la Eucaristía, pero sigue. Esa es la fuente de la verdad. Esta es la casa de la fe. Este es el templo de Dios. Si cualquier hombre entra, no aquí, o si cualquier hombre se aleja de ella, él será un extraño a la vida de la fe y la salvación. Es más, en esta única iglesia de Cristo no puede haber o permanecer un hombre que no acepta, reconozca y obedezca la autoridad y la supremacía de Pedro y la de sus sucesores legítimos. O sea, aquí nos lo aclara precisamente el magisterio de la iglesia. O tomamos todo o no tomamos nada. Yo no puedo aceptar a Cristo en una parte sí y en otra no. Lo puedo hacer, pero entonces no me voy a llamar cristiano ni voy a predicar la fe cristiana. ¿Por qué? Porque voy a predicar solo lo que me convenga. Hágase su propia religión, deje llamarse cristiano y diga, soy un pseudo-cristiano y tenemos nuestra iglesia pseudo-cristiana de los ángeles de los últimos días, etc. Pero no es cristiano, así de fácil, porque usted no puede aceptar a Cristo en una parte sí y en una parte no. Eso está precisamente, no sé si es prefigura o no, cuando recordamos la ley del Antiguo Testamento, que si usted fallaba un solo mandamiento, se condenaba, porque no cumplía la ley. En eso tiene una similitud muy fuerte. O tomo a Cristo, o no lo tomo. No puedo tomar un poquito aquí y un poquito allá, y voy a tomar lo que me interesa y voy a quitar lo que no me interesa. Yo en esto coincido con estos, bueno, no es que coincido, es que ellos nos enseñan eso y nosotros lo aceptamos porque aceptamos a la única y verdadera iglesia de Cristo. Tal cual. Es lo que la primera cita que leímos, la de Juan 8:31, el que permanezca fiel a mi palabra. El que permanezca fiel. O sea, el que no... a ver, Franz, esto como para cerrar esta parte y meternos en el tema de hoy porque como que nos salimos demasiado, pero tenemos un Espíritu Santo que está en la una santa, católica y apostólica iglesia fundada por Jesucristo, que enseña algo, que sopla algo desde Jesucristo y que ese algo se conserva hasta la actualidad, aunque en las iglesias protestantes enseñen lo opuesto, porque dicen que desde tal año pasó esto, que el dogma tal pasó esto. No, eso es desde siempre y se puede mostrar en la fe de la iglesia, en la tradición de la iglesia, en la historia de la iglesia. Ahora tenemos un Espíritu Santo que supuestamente guía a esas más de 30.000, me animo a decir 30.000 sectas, aunque ya me dicen que hay más de 60.000, y las guía a todas hacia lugares distintos. Vos hablas con una, enseña una cosa, hablas con otra, enseña otra, y todas supuestamente son guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Qué perdido, por favor, está ese Espíritu, que sabemos que no es santo y tampoco que es de Dios, porque no le va a decir a uno una cosa, a otro otra cosa. ¿Con qué sentido? ¿Con qué criterio? Entonces, esto es como para cerrar. Ahora, Franz, mi pregunta base, te está yendo de pantalla porque, bueno, tenemos un problema con internet, pero mi pregunta base, ¿de dónde surge este término que fuera de la iglesia no hay salvación? ¿De dónde surge
y cómo esto aplica concretamente a aquellas personas que son no creyentes por un lado y aquellas personas que dicen creer pero que están en rebeldía o que están en desobediencia, como es el caso de todas estas personas que no forman parte de la Iglesia Católica. Mira, quiero empezar un poco atrás en el tiempo. Estamos hablando del siglo III con San Cipriano de Cartago. Año 200. Donde de 200 a 254 fue que vivió Cipriano. En ese año, los años 200 en adelante, obispo del tercer siglo, y él sostiene esta frase en latina que se escucha mucho: extra ecclesiam nulla salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué te digo que el año 200? Para que aquellos que dicen que estos son inventos de la iglesia católica que fundó Constantino en el año 300, pues bueno, ya 100 años antes de Constantino se estaba hablando exactamente lo mismo. Su comprensión requiere del conocimiento del contexto en que fue presentada esta frase. Es un dogma de la Iglesia Católica que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeto al romano pontífice. Se trata de un principio fundamental del catolicismo. ¿Por qué? Prácticamente por lo que hablábamos antes. ¿Quién va a enseñar? La Iglesia. ¿A través de quién? A través de la autoridad que le dio Jesucristo mismo a Pedro cuando dice: te daré las llaves del reino. Eso es fundamental y es claro. Ahí se le está dando la autoridad para que en adelante continúe. Y lo hemos visto en programas anteriores, que esa autoridad, y con esa autoridad, el mejor ejemplo, Hechos 15, donde se elimina la circuncisión, y así otro montón de ejemplos. El Papa Benedicto lo dice en una encíclica: mi latín no es el mejor, en el Ad Baptismi Apostolorum. Dice: tal es la naturaleza, esto es lo que leímos antes, de la fe católica, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenida o rechazarse como un todo. Esto lo dice en la encíclica allá por el año 1914-1922. El Papa Pío está afirmando esto, que fuera de la iglesia no hay salvación. Pero es que es un poco concho para los que no conocen al Cristo, a los que nunca tuvieron la oportunidad de conocer el cristianismo, y para muchos que conocen el cristianismo bajo una denominación. A esto yo me voy al catecismo de la Iglesia Católica. Es que es una bendición conocer el catecismo y saber qué es lo que la Iglesia está propagando. Que no es una segunda Biblia, y eso lo repetiré en todos los programas, porque es importante hacer ver que el catecismo es precisamente la explicación de las edades. En el 847, hablando sobre que fuera de la iglesia no hay salvación, dice aquí así: esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Y aclara: los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y a su iglesia, pero buscan a Dios. Esto es algo muy importante. Con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aquí nos habla la Lumen Gentium en el 16, y creo que nos está refiriendo a Dessinger, de los 3876 al 3872. Pero además, en el 848 dice: aunque Dios, por caminos solo conocidos por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia. Corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar.
a la iglesia a través de los que ellos a través de lo que la iglesia define, obispos, sacerdotes, diáconos, maestros, etc. Entonces vemos aquí cómo la iglesia no condena a nadie. La iglesia católica no es una secta protestante que manda al infierno, que piense diferente. La iglesia católica establece claramente que aquellos que no conocen Dios verá la manera de escaparlo, para decirlo en palabras más sencillas. ¿Cómo? Dios se encargará de eso, pero aquellos que cumplan con su conciencia, aquellos que cumplan con las leyes de su lugar donde viven. Estamos hablando, por ejemplo, hablemos de la América precolombina, donde nadie conocía a Cristo, nadie sabía nada de Cristo, los españoles no habían llegado, la evangelización no había pasado. Ellos tenían sus propios sistemas religiosos, pues Dios sabrá, de acuerdo a lo que cada persona tenía en su corazón, para dar el camino de salvación. Perfectamente. Ahora, el problema está con aquellos que, conociendo la iglesia, se alejan de la iglesia. Aquellos que conocen la escritura y sabiendo que la iglesia es la que predica la palabra de Dios, aún así la alejan. Son apóstatas, reniegan de la fe. No es que la iglesia los esté condenando, es que ellos mismos están saliendo y diciendo no hacer. Volvemos a esta parte de que o la toma todo o no la toma. Si usted sabe que Cristo es una iglesia y que esa iglesia, la católica, es necesaria y aún así hubiesen querido entrar o confiar en ella, pues bueno, ahí sí estamos en problemas. Eso es lo que dice el 846 Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, es esa gente que rechaza el mandato hecho por Jesús a esos apóstoles que les dijo, vayan, bauticen y enseñen. O sea, es esa gente que dice, yo no me voy a dejar enseñar por nadie porque yo soy de la iglesia de Pentecostés, yo tengo el Espíritu Santo, a mí me enseña el Espíritu Santo, por lo tanto saco a esa iglesia, a esa jerarquía, y o sea, esa es la gente que en definitiva está rechazando la verdad conocida, la verdad establecida, que está rechazando la jerarquía, que está rechazando la iglesia. Es esa desobediencia la que en parte te aleja de la salvación. ¿Esto sería así, Franz? Es correcto. ¿Y por qué? Precisamente porque rechazar esa verdad conocida, esa verdad que enseña la iglesia, es rechazar a Jesús. O sea, Jesús fue muy claro. A ver, Sí, lo quiero repetir. Dijiste, rechazar la verdad conocida es rechazar a Jesús. ¿Eso es correcto? Exactamente. ¿Por qué? Porque no estás tomando el todo. Veámonos al mandato que hablábamos antes. Ir por todo el mundo y preparar la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas palabras de Cristo están sentenciando la condenación para que los que recibieron el mensaje del Evangelio lo rechacen, apartándose de la verdad. En ese contexto donde nos encontramos precisamente los textos de los padres de la iglesia. Por cierto, yo nombré a Cipriano, pero está San Ignacio, Irineo de León, Orígenes, Sí, tengo los cuales habla. Para el final te voy a poner varias citas porque me las preparé a propósito, pero es justo lo que estás diciendo. Seguí, continúa, perdón que te interrumpí. No, tranquilo. No, quizás me estoy adelantando un poco porque nos comimos mucho al principio, entonces quería por lo menos adelantar. Es en los cuales, o sea, en esas citas de los santos padres de la iglesia, hablan de estas personas que están excluidas de la salvación por estar fuera de la iglesia, pero
en un examen cuidadoso de sus textos y el contexto en que los refieren, es aquellos a quienes se juzgaban como culpables de la separación, específicamente pecados de herejía o de cisma. No podemos encontrar referencia prácticamente alguna con respecto a aquellos que no han recibido el mensaje. O sea, repito, son de los que conociendo el mensaje persisten y se separan de la iglesia. Lo que podemos llamar ateos o herejes o apóstatas. Ateos no, pero herejes o apóstatas, ¿verdad? Esto, o sea, no podemos admitir una parte de Cristo y nada más. La iglesia es parte de Cristo, no es todo Cristo. Por eso, si te sales de la iglesia, estás perdiendo la salvación porque te estás saliendo de Cristo. Recuerda que es un solo cuerpo místico, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. No puedes quedarte solo con la cabeza. Te estás saliendo de la salvación y esto yo lo quiero aclarar nuevamente, no porque la iglesia te condene, es porque tú que te separas, estás decidiendo separarte de Cristo y de su cuerpo. Es fuerte lo que estás diciendo, Franz. Es fuerte, Por pero... eso al principio decía, no quiero que nadie se me sienta, pero son palabras que no se pueden callar. Tenemos que salvar las almas y retornarlas. Que la iglesia es solo que no estamos hablando de los hombres, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. ¿Me explico? Decías, perdón. Hay unas citas que para reforzar esto que decís, que ya la conocemos todos, pero que las podríamos leer, Franz, como para profundizar esto, porque se ha hablado tanto en contra de la iglesia y que la iglesia es uno y que la iglesia es espiritual y que la iglesia no es visible y toda esta cosa que en programas pasados ya la hemos aclarado, pero hay citas que refuerzan, las voy a leer y me gustaría que lo expliques. Efesios 3:21 lo dijiste recién, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. O sea, las dos cosas, como dijiste vos, no me puedo quedar solo con la cabeza, sino que es en la iglesia y en Cristo Jesús. Por siempre, para siempre, dice. Después Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es casa de Dios y en la iglesia está la verdad, punto. O sea, el depósito de la verdad está ahí. Y después, bueno, hay otras citas en donde las puse a propósito, segunda de Juan, primera de Juan, que inicia yo el presbítero, la cuestión del presbítero, el sacerdote. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Saludo a la comunidad elegida, a sus miembros, a los que amo de verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, en los apóstoles, en los verdaderos elegidos, en los verdaderos enviados, y que estará con nosotros para siempre. O sea, esto también es importante decírselo a aquellos que dicen, no, porque esto fue hasta el 300 y pico, que después del 300 y pico ya no, porque ahí ya... No, la palabra de Dios es clara, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. O sea, esta verdad que estará en la iglesia para siempre, en esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, en esa iglesia en la que se le da gloria a Dios. Entonces, apartarse de ese cuerpo místico es en parte lo que decías recién vos, es decidir voluntariamente, decir, yo me alejo y elijo voluntariamente no ser salvo. Sería una cosa así, Franz. Es que los versículos que están aquí aportando en esta placa que pusiste hace un momento son muy claros. O sea, esa verdad va a estar para siempre. Como para siempre se le da gloria a Dios. Como para siempre la iglesia va a tener la columna, va a ser el fundamento. Y
la base de la verdad. Así como Cristo dio su promesa que estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. O sea, son varias las frases. Yo te agradezco estos versos porque a mí se me han quedado. El otro, ustedes, hijos míos, la de 1 Juan 4, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque aquel que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Y eso distinguiremos la verdadera de la falsa inspiración. ¿Quiénes están con Dios? Sus enviados. ¿Quién es la iglesia de Cristo? La que fundó en Pedro. Esta iglesia que siempre va a estar con Cristo, que permanece Cristo en esta iglesia y que estará, como decías vos, con nosotros para siempre. Fíjate, decir Franz, que Constantino... ¿Ah? Fíjate algo que se nos pasó de largo. Fíjate en la cita anterior, en la plaquita, que no solo la verdad estará con nosotros para siempre. Lee lo que sigue, porque no es menor eso, ¿eh? También estarán con nosotros la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en la verdad y en el amor. O sea, todo es muy claro. ¿Cómo ellos no quieren aceptar esto? O sea, decir que la iglesia se paganizó y que Constantino fundó, es decir, que Jesús metió la pata, dijo una cosa y no la cumplió, y ahora viene Lutero y vienen ellos a salvarle y a parchear ahí la metida de patas de Jesús. Dios, entiéndame que no estoy blasfemando, es que quiero explicarlo en palabras sencillas. Son muchas las citas, y son muchas las citas también que advierten que vendrán estos apóstoles. Yo creo que te comentaba, no sé si fue en el programa anterior o hace 15 o 22 días, que cuando murió Cristo y empieza la iglesia a caminar, aparecen un montón de profetas que empiezan a llamarse a sí mismos el Mesías y que algunos se decían llamar Jesús. Eso no está en la Biblia porque en la Biblia no le van a dar propaganda a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, pero en la historia sí está. O sea, esto de que vendrán los rapaces, desde el inicio del cristianismo se dio y se continuó, pero la única que ha mantenido la doctrina tal cual enseñaron Jesucristo y los apóstoles es la Iglesia Católica. Y para de contar, tú lo decías antes muy claro, está la tradición, está el magisterio, está la historia. Y todo eso demuestran cuál es la única y cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Por eso, cuando hablamos de salirse de la iglesia, es salirse de Dios. Y por eso es importantísimo estar en esa verdadera iglesia. Es la que enseña la doctrina. Es la que nos trae la verdad, la paz, el amor, la misericordia. Vea, Franco, a mí no sé cuántas veces hermanos no católicos me han mandado al infierno. Y yo que les digo, oramos por ti para que regreses a tu iglesia y que tu alma se salve. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos matar al infierno. Nosotros no queremos que uno solo se pierda. Nosotros queremos, como Cristo quería, que todos sean salvos. Que nadie se pierda. No sé si querés comentar algo, Gash. No, quería anexar, primero, a ver, para los que están viendo esto y por ahí se les ha hecho un cóctel, una ensalada, aclarar un poquito, porque hay mucha información para compartir que va a ser imposible compartir y lo aclaramos porque es una historia de 2000 años en donde hay epístolas, cartas, documentos, encíclicas. Yo he rescatado y te he compartido, te he llenado el celular en estos días de todo esto y tú lo has hecho conmigo. Entonces,
Eso primero aclararlo. Separar dos cosas que a lo mejor no sé si lo entendió la gente o no. Primero, una cosa es la persona que no conoce el Evangelio de Jesucristo. Una cosa es la persona a la que no se le predicó el Evangelio de Jesucristo, que no conoce esta buena noticia y que, bueno, se pasó su vida ignorando, desconociendo la verdad, porque no llegó ningún cristiano católico a predicarle la verdad. Bueno, esa persona se murió. ¿Qué enseña la iglesia? Que esa persona, Dios, en su infinita misericordia, dispone de momentos, de cosas, de situaciones, para que esa persona pueda descubrir y pueda alcanzar la salvación. Ahora, distinto, y esto es lo que enseña el catecismo en el numeral 848, que es lo que decía Fran recién, distinto es el que conociendo la buena noticia, conociendo la verdad anunciada, decide voluntariamente decir no. Yo esto no porque no. No sé si querés decir algo acerca de eso, pero me parecía importante hacer esa salvedad, Franz. Hay un detalle de algunos pensadores, teólogos, estudiosos, cuando habla de que Jesús descendió a los infiernos. Sabemos que Pedro dice a rescatar a las almas que estaban esperando, pero también dice que fue a anunciar el Evangelio a aquellos que no lo habían conocido. Y ahí se incluye a todos aquellos que mueren. Pero ¿cómo? Si Jesús descendió a los infiernos hace 2000 años, ¿cómo le ha anunciado hoy a un chino que nunca conoce el cristianismo? Dios es el dueño del tiempo. Y entonces, bien lo decías, bien lo establece el catecismo, en su misericordia Dios proveerá los medios para que esta persona alcance la salvación. Y este pensamiento que a mí me gusta mucho, es un pensamiento muy hermoso, donde se le abre la posibilidad a los que no conocieron. Y para los que conocieron, hay un pensamiento, yo no sé si escandalizaré con lo que digo, pero hay un pensamiento de algunos teólogos que dicen que aún antes del juicio final, Jesús les va a preguntar nuevamente si quieren ser salvos. Pero eso no está en la Biblia, por eso yo quizás se escandalice. Solamente dejo eso en el aire, no voy a entrar ni voy a Bueno, contestar al respecto. Existe el pensamiento. yo en lo personal rezo mucho y pido mucho y comparto muchas de mis Eucaristías con hermanos separados. En el momento de comulgar y de mi oración personal con Cristo Eucaristía, le digo, Señor, parte de esta Eucaristía la pongo en mi hermano tal, la comparto para que tenga la posibilidad de comer y beber de tu sangre y de tu carne y de tu cuerpo para la vida eterna. Y ojalá todos hiciéramos eso. O sea, eso es un deber del cristiano. Y yo admiro eso, y yo lo aprendí hace poco, hacerlo también por ellos. Y yo le invito a los que nos escuchan, hagan lo mismo, ofrezcan sus comuniones, ya, dejen de ofrecérselas por ustedes y empiecen a ofrecérselas por alguien más. Porque ya el hecho de que estemos comulgando ya es algo tan maravilloso. Entonces, que ofrezcamos esa comunión por los que no lo conocen, por los que no lo aman, por los que no piden perdón, por todos, para que todos alcancemos un día la salvación. Perdona que te interrumpí. No, y con respecto a lo que vos decías, el cierre es que, bueno, yo tengo en mi corazón un pensamiento también muy parecido, que también esto aclaro, es personal, como dijiste vos, esto es algo personal, no está en la palabra, y es el deseo del amor, de la misericordia de Dios para con todos, que me gustaría que todo protestante alcanzase en algún momento la gloria del cielo. Siempre pienso en esa frase de María en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y siempre pienso en esa mamá que como mamá, y bueno, no quiere que se pierda
ninguno de sus hijos. Esa mamá que va a estar ahí intercediendo por cada uno y suplicándole hasta por lo que no le corresponde, aunque sea para que le dé la posibilidad. Vaya a saber Dios cómo en su infinita misericordia y justicia hará para que aquel que haya despreciado este don gratuito de la salvación pueda ser salvo. Yo tengo también siempre ese deseo también profundo en el corazón de que todos nos salvemos y lleguemos a la gloria eterna, Franz. Yo preparé en esto también algunos ejemplos de la patrística. Sabés que me encanta la historia de la iglesia, sabés que me encanta encontrar la enseñanza de la iglesia a lo largo de la historia, no esto que lo enseña Franz o que lo enseña y lo interpreta Franco, sino que esto lo enseña la iglesia, el magisterio, y viene agarrado de la historia, de la tradición. Esta cuestión de que fuera de la iglesia no hay salvación ya se predicaba en esto que acabamos de compartir de la primera carta de Juan, ¿no? Que el permanecer en la verdad ya se predicaba en la iglesia primitiva. Vamos a compartir algunas plaquitas, si querés leer, Franz, yo la voy compartiendo en pantalla, no sé si se ve ahí. No. Dice Ignacio de Antioquía: no os engañéis, hermanos míos, si alguno sigue al que se separa, no heredará el reino de los Dios. El que camina en sentencia ajena, ese tal no se conforma a la pasión. Esto en la carta a los Filadelfios. Sí, ahí está ahí está justamente la referencia, como para que vean que no es un invento nuestro. Ignacio de Antioquía, estamos hablando de un padre apostólico hacia el año 100, 110. 107. O sea, Correcto. 200 años antes que Constantino, por las dudas. Irineo de Lyon: en la iglesia Dios ha puesto apóstoles, profetas, maestros y todos los demás dones del Espíritu, que no comparten aquellos que no se apresuran a la iglesia, sino que se autoexcluyen de la vida por una mente perversa y un modo de actuar aún peor. Porque donde está la iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda la gracia. Esto a mí me fascina, Franco. Sí. Donde está la iglesia está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la iglesia. Es maravilloso. Es igual a el mismo Ignacio de Antioquía, que donde está la iglesia católica, donde está el obispo está la iglesia católica. Exactamente. Similar, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay más, hay más. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Rápidamente leo Orígenes, año también 160, 170. Así que nadie se persuada, que nadie se engañe, fuera de esta casa, esto es, fuera de la iglesia, nadie se salva. O sea, esto ya se decía en el año 150. Si alguien sale, es responsable de su propia muerte. Fíjate vos, Orígenes. Y es duro, es duro. Cipriano de Cartago: que no piensen que el camino de la vida o la salvación existe para ellos, si han rehusado obedecer a los obispos y presbíteros. Fíjate la jerarquía, ya Cipriano en el año 200 habla de una jerarquía que nuestros hermanos rechazan, que dicen que eso no, que eso se dejó, que el sacerdocio es un invento de la Iglesia Católica. Bueno, ahí está en el año 200. Dado que el Señor dice en el libro de Deuteronomio: si alguno procede insolentemente, no escuchando al sacerdote ni al juez, ese hombre morirá. Y entonces se les mataba con la espada. Pero ahora los orgullosos e insolentes son muertos con la espada del Espíritu, cuando son arrojados fuera de la iglesia, porque no pueden vivir fuera, ya que solo hay una casa de Dios y no puede haber salvación para nadie si no es en la iglesia.
óyeme, ha explicado con citas bíblicas y explicado con los padres de la iglesia. Mira, y eso que no tocamos, donde Juan dice que los anticristos son los que eran de nosotros, pero salieron de nosotros, ¿verdad? Que también es una cita que pudimos haber puesto. Y entonces, La podemos leer, ¿querés que la lea? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. La leemos. Es una cita que sí, suelo usar mucho, bueno, que mis hermanos no católicos, bueno, rechazan, la toman de una manera distinta, pero que también es muy clara. Dice: hijos, ya es la última hora. Y como habéis oído, el anticristo ha de venir. Aún ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, o sea que eran parte de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían quedado con nosotros. Su salida muestra que no todos son de nosotros. O sea, esto que está anunciado y que resulta también muy difícil, a mí me resulta muy difícil, Franz, poder interpretar cómo se animan a interpretar algunos pasajes y cómo dejan de lado estos que son, a ver, son contundentes. Primera de Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 4, donde habla de que llegará un momento en donde se irán a escuchar a maestros que les halaguen los oídos. Y vemos cómo que, sucede. es que Pedro lo dice muy claramente. Pedro dice que hablando de las epístolas de Pablo, en ellas de estas cosas, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, de las cartas de Pablo hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos e inconstantes? Los que escuchan aquí hoy a uno y mañana al otro, mañana al otro. Y nunca se preocuparon del conocimiento de la verdad, pero no termina ahí. Dice, como también las otras escrituras. O sea, no solamente se queda con las cartas de Pablo, sino con todas las escrituras que la tuercen para su propia perdición. O sea, hasta la Biblia lo dice. Pedro lo aclara. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, no es mía, no es de Franco, no, es de la iglesia completamente. Eso está en la segunda de Pedro 1:20. Incluso dice, entendiendo primero esto, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por eso es que en 1 Timoteo, que ya lo leímos, 3:15 dice, hablándole Pablo a Timoteo, porque ya va a salir y va a volver, pero si tarde, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Son 3 citas, Franco. Son 3 citas, pero que explican por qué es que yo no debo agarrar la Biblia y hacerme pasar por un doctor. Mientras, Es la iglesia que enseña. mientras hablabas, yo me iba acordando, porque son tantas las citas que hablan acerca de esto, que me acordaba, por ejemplo, la segunda carta de Juan, bueno, que tiene un solo capítulo, el versículo 9, podríamos leerlo todo, pero dice, todo el que se aleja, o sea que hay gente que se aleja, que se va, que se corre, que se separa, todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por más que te metan en la cabeza Jesucristo, Jesucristo, el Señor, Jesucristo, el Señor, el que se aleja, ya lo decía Juan. O sea, hay una doctrina. Viene otro con otra cosa distinta. Bueno, me alejo de esto para ir allá, porque me sembraron un montón de ideas.
Juan lo dice, Pedro lo dice, Pablo lo dice, Jesucristo lo dice. El que se aleje, el que se vaya atrás de, no, lo está diciendo claro, no permanece, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Y podríamos seguir leyendo, yo creo que es demasiado. Sí, son muchas citas. Citas, historia, magisterio. Y esto, mira, antes de yo quiero hacer una aclaración rápida, porque muchos me dicen, no, pero es que, por ejemplo, los nestorianos que decían que Jesucristo no, no era hombre y que era Dios, sino que eran dos sustancias diferentes, etc. Y una de dos, el nestoriano o se apartaba definitivamente de la iglesia y vivía aparte, o retomaba lo que la iglesia anunciaba. Punto. Es decir, lo que pasó con la Reforma protestante fue algo muy diferente. Simplemente dijeron, vamos a seguir predicando lo que a nosotros nos dé la gana, lo que nosotros queremos y entendemos. Discúlpenme la expresión si es un poco fea, pero es la realidad. Entonces, no es que los conflictos empezaran en 1520 con Lutero, no. Antes hubieron muchos conflictos, incluso el gran cisma de 1043, donde las iglesias orientales se separan, pero mantienen la doctrina, que eso es algo muy interesante. Siempre han habido conflictos en la iglesia. Pero es que ahora no es algo de que yo le hago caso a la iglesia, como este montón de herejes que surgieron. Muchos de esos herejes, cuando se enfrentaron en concilio o cuando se enfrentaron directamente con los grandes padres de la iglesia, reconocieron su error y regresaron. Muchos. Son pocos aquellos que no quisieron reconocer su error y se apartaron, pero se apartaban no para predicar una doctrina diferente, sino se apartaban para no ser piedra de tropiezo. A partir de la Reforma protestante han surgido todo este montón que sí andan buscando predicar doctrinas extrañas, doctrinas completamente aparte. Por eso, posterior a la Reforma, la posición de la iglesia es la misma. El que se va, el que rechaza la autoridad, como bien has dicho y como lo hemos hablado, simple y llanamente se están alejando de la salvación, porque se están alejando de Cristo y de su cuerpo místico. Hay mucho para compartir. Lo último que voy a compartir, porque llevamos 1:08 de programa y la gente debe estar del otro lado diciendo ¿cuándo termina esta gente? Papa San Pío IX. O sea, podríamos buscar San Belarmino, San Ambrosio de Milán, hay tanta documentación sobre esto, que fuera de la iglesia no hay salvación y por qué, y está todo desarrollado, todo lo que fuimos compartiendo. Quiero compartir esto porque a mí me hizo mucho ruido. Escuchá lo que dice Franz. No sin pensar hemos sabido que otro error no menos nocivo ha tomado posesión de ciertas partes del mundo católico y ha entrado en las mentes de muchos católicos que creen que bien pueden esperar la salvación eterna de todos aquellos que de ninguna manera han vivido en la verdadera Iglesia de Cristo. Lejos de nosotros intentar establecer límites a la misericordia de Dios, que es infinita, o sea, no condenamos. Lejos de nosotros querer escrutar los consejos y juicios escondidos de Dios, que son un inmenso abismo que el pensamiento humano no puede nunca penetrar. De acuerdo a nuestro deber apostólico, deseamos alentar vuestra solicitud y vigilancia episcopal para echar de las mentes de los hombres hasta el punto en que seáis capaces de usar todas vuestras energías esa impía y nociva idea que el camino de la salvación eterna puede encontrarse en cualquier religión. Ciertamente debemos mantener que es parte de la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que es la única arca de salvación, y quien no entra en ella va a perecer en el diluvio.
Es hermoso, es hermoso. Fíjate que la compara con el arca de Noé, a la iglesia la compara con el arca de Noé, esa arca en donde aquel que se suba podrá llegar a tierra firme, y aquel que decida tirarse por la borda, como lamentablemente está pasando mucho, y muchas personas que hoy están entrando en una apostasía. Yo recuerdo en mi país hace un año largo cuando se debatía lo del aborto, muchas personas católicos, ignorantes, mal formados, porque no lo harían si no, recuerdo que había una mesita que pasaban, firmaban, y esa firma, ese nombre y ese documento iba a la Iglesia Católica pidiendo la renuncia al bautismo, la renuncia, o sea, apostataban de su fe. Estos católicos que decían, yo desde hoy defiendo el aborto y demás. Triste, ¿no? Esto que está diciendo, en este caso, el Papa San Pío IX, que decía, el arca, la iglesia es ese arca que nos conduce por el medio del diluvio hacia la salvación. Y lo que dice de que lejos de limitar la misericordia de Dios, queremos dejar claro cuál es el camino. O sea, Dios sabrá al final, nosotros no nos vamos a juzgar, nosotros no vamos a mandar a nadie al infierno. Pero es muy sencillo. Si yo te digo, Franco, no pases por ese lugar porque hay un animal que te va a matar, bueno, puede ser que no te vea el animal y cruzaste, pero lo más seguro es que te agarre. Es lo que están haciendo. Es muy triste. Y es que lo más triste es que en los últimos años esto se ha incrementado de una manera increíble. De una manera de cómo apostatan de la fe, cómo rehuyen como si te mueres mañana y todo acaba, no importa, ¿no? Hay más sufrimientos. Por eso mi consejo final, no sé si quieres tocar algo, mi consejo final en este momento es un llamado al verdadero cristiano a orar por nuestros hermanos, a orar por la salvación de aquellos que hoy viven en una confusión, de aquellos que se han dejado llevar por los errores de nosotros, que quizás no hemos dado un verdadero testimonio de ser cristianos, para orar por todos aquellos que no conocen a Cristo. Eso es lo que yo hoy quiero pedirles a todos, y que en verdad pues empecemos a dar verdadero testimonio, empecemos nosotros a predicar con nuestra vida a ese Jesús que vive y que permanece en esta su esposa, la iglesia, en este su cuerpo místico. Franz, me gustaría 2 minutos finales. Tranquilo. Vamos a rezar por estos hermanos, a quienes, como decimos siempre, amamos y esperamos. No juzgamos, no condenamos, amamos y esperamos. Estamos siempre ahí con los brazos y con las puertas de la iglesia abierta para que vuelvan, para que vuelvan. Por eso vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, te pedimos que envíes el Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, venga de lo alto y descienda sobre cada uno de nosotros, especialmente sobre aquellos hermanos que hoy están alejados, que hoy se han ido por diferentes causas, de la índole que sea. Te pedimos que en esos corazones infundas el espíritu de la luz de Cristo, que pueda disipar toda tiniebla, toda oscuridad, que pueda disipar toda falta de perdón, toda herida que se haya dado por un mal testimonio o por lo que sea que les haya pasado con respecto a la Iglesia Católica, que puedan ver la verdad. Te pedimos por ellos para que vuelvan. Y también te pedimos por aquellos que hoy ignoran la verdad, que no conocen el Evangelio, que puedan alcanzar esa buena noticia, esa noticia que viene
de lo alto y que viene a través también de los sacramentos, que puedan acercarse, que puedan conocer los sacramentos y que puedan alcanzar esa arca de la salvación que es la iglesia que nos lleva a Jesucristo. No sé, Fran, si querés agregar algo. ¿No? Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, como decimos siempre, aquellos hermanos que estén mirando, que puedan opinar, que quieran dejar algún comentario, que puedan sugerir nuevos temas, que puedan sugerir aquellas dudas que tengan para que las podamos tratar en este tipo de espacios, de programas. Y bueno, dar gracias a Dios por este momento que nos permite vivir en esta comunión, en este compartir de la palabra. Gracias, Franz, por tu tiempo, como siempre. Sé que hoy corriste bastante para poder llegar y hacer este programa. No, nada, gracias. Todo sea para la gloria de Dios y en lo que podamos, aquí estamos, Franco, a la orden, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan. Recordarles, déjenos en los comentarios los temas que quieran escuchar y los esperamos, si Dios así lo permite, la próxima semana, el próximo martes. Chao de mi parte, Franco. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal, Rincón de Apologética Católica. Chao.